Una biografía no autorizada y aún no publicada sobre Horacio Berbisky y escrita por el periodista Gabriel Levinas acusa al director del CELS de trabajar para la dictadura. El libro, de Editorial Sudamericana, es promocionado desde hace varios meses en algunos medios. Levinas asegura aportar nuevos documentos y pruebas de las tareas que supuestamente realizó Berbisky para los militares entre 1978 y 1982. Algunas de las acusaciones contra el periodista de Página 12 es haber escrito los discursos del brigadier Grafiña y de otros militares en la Fuerza Aérea. El libro sostiene además que el comodoro Juan José Guiraldes le dio refugio en su campo de San Antonio de Areco cuando se produjo el golpe de Estado de 1976. También se refiere sin demasiadas precisiones a versiones que involucran a Berbisky con los represores. No tiene nada, absolutamente nada que ver. De a poco, estas acusaciones se fueron diluyendo con pruebas científicas. Ese cursiva, ese tipo imprenta. El barrado está totalmente desplazado a la derecha, acá está realmente realizado a la izquierda sin tocar el radical. Dos peritajes caligráficos demuestran que los manuscritos no son de puño y letra de Berbisky. En un reportaje que publicó el sábado el Buenos Aires Herald, el brigadier Grafiña negó que Berbisky hubiera escrito sus discursos. Y más, testimonios de compañeros de la militancia confirman que Berbisky no fue protegido por los represores. Horacio, que sabía mi dirección, mi teléfono, mis lugares, los lugares que yo frecuentaba, nunca fui molestado. Por lo tanto, es imposible que Horacio Berbisky haya sido un hombre que haya podido cometer alguna infidelidad. ¿Qué hay de real en todo esto? Horacio Berbisky responde en Visión 7. Muy bien, está con nosotros aquí en el estudio de Visión 7 Horacio Berbisky. Recordemos que la periodista Luciana Bertoia publicó, como vimos recién en el informe, en el Buenos Aires Herald, una información en la cual dice que Grafiña mismo, en realidad se lo dice a ella, dice Berbisky no ha sido mi escritor oculto o mi escritor fantasma. Lo primero que quiero preguntarte, Horacio, es por qué una persona que ha denunciado por violación a los derechos humanos en la época de la dictadura militar, como ha sido vos, que has trabajado junto a Rodolfo Walsh y tanta otra gente reconocida por su militancia en defensa de los derechos humanos, hoy estás acusado de haber sido quien le escribía los discursos a Grafiña? Porque buscan ensuciar, buscan desacreditar, pegando en donde más duele, digamos, justamente mostrando una duplicidad que no existe en la realidad y abriendo un margen de duda sobre esta persona que parece así, en realidad es de otro modo, digamos, ese es el nudo de la operación, es ese, y además no es un episodio aislado, digamos, todo lo que tenga que ver con derechos humanos o todo lo que esté próximo, digamos, al actual gobierno está sujeto permanentemente a este tipo de operaciones. Y esta operación, si bien la comienza, digamos, un personaje de cuarta línea, en un blog que trata de confundirse con las madres de Plaza de Mayo, porque se hace llamar Plaza de Mayo el blog, luego ha tenido una enorme difusión a través de los medios del Grupo Clarín, que, digamos, permanentemente están en ese tipo de búsqueda. Digo, también han acusado a Anil Agarré y a Máximo Kirchner de tener una cuenta en un banco, en una guarida fiscal, y a pesar de la desmentida del banco han insistido, bueno, no tienen la cuenta, pero sí como apoderados. El banco dice no, como apoderados tampoco. Y entonces dicen, bueno, pero esperamos más información para confirmar. Es decir, son claramente operaciones dirigidas a
Bueno, además este hombre en el libro que está por publicar la editorial sudamericana dice claramente que lo que se intenta es modificar la valoración que la opinión pública tenga sobre mí. Lo dice con todas las letras. Ah, bueno. Digamos, es un objetivo. A confesión de parte porque, digamos, del son Antiguo malos Acuerdo. pero muy tontos aparte, ¿no? Entonces muestran ¿Cuáles son las cosas cartas muy torpemente. que te parecen más importantes que la gente sepa que habría que desmentir de aquello que vos sabés que va a salir en esta biografía? Bueno, hay ustedes cosas se que tienen que acuerdan- ver con Juan Guiraldes. Ustedes se acuerdan que yo estuve aquí cuando se hizo la primera publicación en ese blog. Y como se vio recién en el compilado que ustedes pasaron, yo mostré una escritura mía cotejada con la que me atribuían. Pero después de eso, porque esa fue la reacción instantánea en el día en que se produjo la acusación, pero yo busqué, digamos, un peritaje caligráfico de una calígrafa pública, oficial, registrada, con muchos años de experiencia, profesora de la cátedra más importante donde se enseña a hacer peritajes, que es Diana Alicia Trota, y le pedí a ella, digamos, que hiciera un peritaje. Y ella hizo un peritaje completo donde, digamos, ella concluye finalmente que esos manuscritos que me atribuyen a mí no son ciertos. Y lo hace, digamos, con un estudio de mi caligrafía. Ella me ha hecho escribir durante media hora prácticamente. Me dictaba de pie, sentado, con un marcador, con otro, y después analiza con toda la técnica de la pericia caligráfica, la diferencia de las letras, cómo escribo yo, cómo escribe la persona que me atribuyen, las diferencias que hay. Un peritaje realmente muy serio, muy completo ha hecho esta mujer, y la conclusión categórica es que no es de mi puño y letra. Y ella muestra, digamos, dónde empieza la escritura de la letra, cómo hace el bucle, si es un ángulo recto, si es una pancita, si es en un ángulo muy pronunciado o es redondeado, digamos, va, digamos, haciendo toda la técnica del peritaje caligráfico. Eso, digamos, yo estaba preparando eso, pensando, digamos, la aparición del libro, para, digamos, refutar eso. Pero en el medio se produjo la novedad que el diario Buenos Aires Herald hizo una entrevista con Grafiña. Bueno, justamente, Horacio, una de las acusaciones, lo veíamos recién en el informe cuando comenzamos este reportaje, una de las acusaciones que pesan sobre usted, Horacio, es el de escribir los discursos del brigadier Grafiña. Esto Grafiña lo desmiente en una nota que le realiza una colega en el Buenos Aires Herald. Esta nota fue publicada en el diario el día sábado. Este es el audio, justamente, parte del reportaje que la colega le realiza a Grafiña. Hola. Hola, buen día, Grafiña. Sí. ¿Qué tal? Le habla Luciana Bertoya. Yo soy periodista del Buenos Aires Herald. ¿Dónde? Del diario Buenos Aires Herald. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Mire, yo lo molesto porque estoy haciendo una investigación sobre Verbitsky y quería consultarle por su relación con él. A raíz de que hubo trascendidos de que él le escribía los discursos a usted. ¿Esto es verdad? ¿Cómo? Pero va a ser verdad. Yo fui comandante en jefe, nos juzgaron las juntas militares, yo salí el único que Sí. salí libre Sí, en sí, las sí. tres juntas militares. ¿Cómo está en la relación? ¿No es cierto? Si éramos de la Fuerza Aérea y el señor era un periodista que estaba en otro sentido, ¿verdad? Así que ni necesitas preguntarme a mí porque ya lo tienen los diarios todo eso, ¿no? Nada que ver, ¿no? Cada uno tiene derecho a decir lo que quiere, ¿no es cierto? Está en la gente, si es inteligente, como usted que es una periodista que es inteligente, que nunca puede estar junto el mal con el bien, ¿no es cierto? No digamos cuál es el mal y cuál es el bien, ¿no? Pero son cuestiones antagónicas, si ellos estaban con los montoneros y si uno estaba en el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Así que... ¿Usted no lo conoció a Horacio? No, ni tenía ni idea de quién era, ni idea en ese momento, ni idea. Horacio, ¿por qué Grafiña y no otro integrante del gobierno militar? ¿Por qué Grafiña exclusivamente? ¿Se lo puso a pensar a esto? ¿Hay alguna explicación? ¿Hay alguna respuesta? Bueno, uno de los motores de la acusación es Pedro Guiraldes. Es un ingeniero, hijo del comodoro Juan José Guiraldes,
que fue muy amigo mío, que fue amigo de mi padre, una relación, digamos, iniciada a partir de las cosas que mi padre escribió sobre el tío de él, sobre Ricardo Guiraldes, el autor de Un Segundo Sombra, con quien yo trabajé en distintos medios. Y a partir de eso, digamos, se construye la acusación. Ahora, Pedro Guiraldes dice que su padre era un intelectual orgánico de la dictadura. Y quien le contesta es Felipe Solá, que era amigo de Guiraldes, y le dice, eso no es cierto, yo lo conocí a tu padre no fue intelectual orgánico de la dictadura, le haces un flaco favor diciendo eso. Y entonces Pedro Guiraldes, eso lo publica Solá en su Facebook, y Pedro Guiraldes le contesta, le dice, sí era intelectual orgánico de la dictadura, y yo tengo las pruebas. Bueno, no sé, tendrá que mostrar las pruebas. Yo no lo sé, ni me voy a poner a discutir eso porque a mí no me concierne. Si su padre fue o no fue, es problema de él. Pero, digamos, que me involucre a mí es otra cosa. Y Pedro Guiraldes, además, le reprocha a Solá, le dice, vos dijiste que mi padre lo escondió a Berbisky en el campo. Eso no es cierto, porque yo estaba al tanto de todo, eso no ocurrió. Sí, esa es una de las fuentes de la acusación, Pedro Guiraldes, porque la acusación es que yo era un colaborador y que por eso, cuando fue el golpe, me refugié en el campo de Guiraldes. Y yo tengo, pero cualquier cantidad de gente que me ha visto en esa semana, en ese mes, en esos meses, en esos años, permanentemente en Buenos Aires, con tareas de militancia, y nunca estuve desaparecido, escondido en un campo, ni nada que ver. También uno de los Guiraldes, no sé si es Juan, le dijo a López Echagüe que claro, nunca habías estado justamente, que no te había salvado la vida. Claro, otro de los hermanos, no, al revés, Juan, que es otro de los hermanos, lo que le dice a López Echagüe es, yo nunca supe ni creo que Berbisky haya escrito ningún discurso para la Fuerza Aérea. Porque decían como en que cambio, ellos te Pedro dice protegían que sí. para que no te mataran. Pedro dice que Claro, sí, claro. Juan lo desmiente. Ahora, la acusación es que por eso, porque era un colaborador, me refugiaron en el campo, pero el propio Pedro le reprocha a Solá haber dicho eso. Es decir, son fuentes muy confusas, muy contradictorias, y yo en cambio tengo testimonios muy contundentes, y además, bueno, la desmentida de Grafiña, a mí me parece que... Contundente, digo, claro. Si a mí me acusan de escribir discursos para un hombre que lo rechaza tan categóricamente, él está tan ofendido como estoy yo. Claro. Digo, que a mí me supongan vinculado con él me ofende, y evidentemente a él también le ofende que lo supongan vinculado conmigo, seguro. Y es razonable. Horacio, recién usted hablaba del campo de Guiraldes, estamos hablando para comentarle a la gente de San Antonio de Areco. Exacto. Y también nombraba a Felipe Solá. Tenemos el testimonio bueno. De Solá refiriéndose a este tema. Esto decía. Cuando Levinas, con tal de atacar a Berbisky, y antes de publicar ese libro que se supone iba a publicar, sostuvo públicamente que el Comodoro Guiraldes había sido un intelectual orgánico del proceso, yo salí en defensa de él, que estaba muerto hace 10 años, y publiqué en mi muro de Facebook una carta defendiéndolo, diciendo que no era de ninguna manera su posición, etc. Esa carta fue respondida por Levinas, y después en 2 oportunidades apareció en mi muro Pedro Guiraldes, uno de los hijos del Comodoro, diciendo que sí había sido un intelectual orgánico y que él tenía los papeles que lo probaban, y al mismo tiempo preguntándome a mí si yo le había dicho a Levinas que Horacio Berbisky había estado guarecido en San Antonio de Areco con motivo del golpe, porque él no estaba enterado de eso y era muy raro cuando él sabía todo lo que pasaba. Bueno, primero el testimonio de Grafiña, ahora el de Felipe Solá, en este caso el propio Felipe Solá, que es claro, pero también admite que fue consultado para formar parte de la información de este libro, que reiteramos que aún no llegó a las librerías, pero que va a llegar en algún momento. Sí, Solá dijo otra cosa que, digamos, ahí no quedó registrada en este fragmento, pero que es muy interesante. Yo me acordé que Guiraldes, cuando estaba muy viejito, también decía que yo era el mejor jinete que él había visto en su vida. Y dice cosa que es absolutamente absurda, no puede ser, ¿no? No, él
digamos, pues él dice que Guiraldes le había contado eso a él, pero entonces él reflexiona y dice, bueno, ¿en qué estado estaba cuando lo dijo, no? ¿Quién fue Jorge Pinedo? Jorge Pinedo es un psicoanalista que fue compañero mío de militancia. Él era uno de los yernos de Rodolfo Walsh, estaba en esa época casado con una de las hijas de Rodolfo, con Patricia, con quien tiene un hijo, que hoy tiene 30 y pico de años. Y bueno, yo también hablé con él a raíz de las acusaciones que se me realizan. Lo tenemos la palabra de Pinedo, la compartimos, a ver. Quería contar que en el año 77 yo era el marido de Patricia Walsh, con el cual tuvimos un hijo. En aquel entonces imprimíamos los cuadernos de la soberanía, había algunos cables de ancla, y para lo cual yo compré un mimeógrafo que tuvimos durante bastante tiempo, hasta que bueno, se pudrió todo. En ningún momento nos fuimos del país y Horacio Berbisky tampoco, jamás dijo de irse del país, ni planteó la posibilidad. Que estábamos todos, bueno, viviendo de esa forma atroz en la cual vivíamos, en la clandestinidad, pero desarrollamos esta tarea hasta que no fue posible. ¿Cómo te enteraste de la existencia de este libro, de esta biografía no autorizada? Lo anunció este hombre en ese blog de Plaza de Mayo. Lo viene anunciando desde el mes de mayo, ¿no? Digamos, él lo ha hecho público directamente. Y la información que contiene el libro también ya la había puesto en el blog, digamos. Buena parte, no toda. La mayor parte sí. Hay otras cosas que están en el libro y no están en el blog. ¿Cuándo llega a las librerías, se sabe? Ellos lo anuncian para el 1 de septiembre, el libro, ¿no? Ahora, ustedes pasaron el fragmento de Altamiranda también. Al principio. Al principio, bueno. Pero ahí Altamiranda es un hombre, tiene hoy 85 años, es directivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, tiene un hijo detenido desaparecido, pero era un hombre de militancia en la resistencia peronista, era el correo secreto de Perón, porque era navegante de aerolíneas argentinas, y en el año 73, cuando el regreso, Perón pide que él sea tripulante del vuelo del regreso. Y él cuenta en esa misma entrevista, en otro fragmento de esa misma entrevista, que en la semana del golpe yo me reuní con él junto con la mujer de Walsh, con Lidia Ferreira, y le pasamos información de lo que estaba pasando, que él llevaba a Europa para que se difundieran las denuncias de lo que estaba ocurriendo. Es decir, él también desmiente que yo haya estado escondido en ningún lado en ese momento, solo en mi casa, por cierto, cuidándome de que no me agarraran, juntando toda la información que se podía reunir en ese momento para difundirla internacionalmente. De modo que, bueno, me parece que es una desmentida categórica de todas estas inmundicias con las que intentan, digamos, ensuciar una trayectoria personal, pero además, digamos, un movimiento de derechos humanos y una posición clara frente al proceso político que vive el país en este momento, ¿no? Yo lo sumo a una larga serie de episodios que todos conocemos, ¿no? De denuncias, seguro. Y además, digo, las bocas de expendio son las mismas, son siempre las mismas. Así es. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias, Horacio. Hacemos una nueva pausa, enseguida estamos con ustedes.